porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poli Radio. Hola a todos, qué gusto volver a encontrarnos en los micrófonos de Poli Radio. Venimos de una jornada intensa, emocionante de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde el Poli dejó una huella imborrable, ¿sí? A través de sus autores. Hoy Poli Radio, Graduados que Construyen País, queremos retomar una conversación con dos de nuestras autoras y graduadas destacadas que hicieron historia en Corferias. Ustedes no se alcanzan a imaginar el impacto, porque aunque la feria terminó, el conocimiento apenas comienza a compartirse y a circular, ¿cierto? Porque en el Poli creemos que publicar es otra forma de hacer país. Somos diferentes, somos Poli, somos país, porque hacer país nos emociona. Yo soy Pao y hoy nos acompaña nuevamente Daisy Huaca y Sandra Aguilar. ¿Cómo estás, Pao? Bienvenidas a nuestra cabina nuevamente. Es una cabina que no es desconocida para ustedes y eso me parece maravilloso. Daisy es ingeniera industrial, Sandra administradora de empresas, ambas piezas claves en nuestra coordinación de prácticas. Chicas, la feria ya cerró sus puestas, pero sus libros son los que hoy nos están acompañando, quedaron resonando. Quiero que nos cuenten hoy, además de ese saludo que quiero que le den a nuestros graduados, ¿cierto? ¿Cómo fue esa recepción del público? ¿Qué significó para ustedes estos dos textos que están ya oficialmente en circulación y a través de la publicación de Poli? Bienvenidas. Gracias, Paula. Muchas gracias, Pau. Bueno, pues para mí, pues digamos, creo que lo primero es a nivel personal, ¿no? A mí siempre me ha gustado escribir, pero la investigación es un campo nuevo que realmente lo tomo ya desde mi tema profesional. Siempre he escrito otro tipo de literatura y es demasiado gratificante poder verlo impreso, ver el resultado de lo que has escrito en algo ya impreso y al final, en el caso de la publicación de este libro, somos muchos autores, realmente no soy la única, somos muchas universidades en Latinoamérica, varios autores del Poli, y pues yo tuve esto es principalmente para el ejercicio de graduados, pero yo tuve la oportunidad de participar allí como la parte de la analítica de los datos, como uno de mis roles. Entonces en el evento fue muy bonito porque me pareció que hubo muchas personas más de las que yo esperaba. Creí que al final íbamos a ser mi familia y los otros, no mentiras, que íbamos a ser pues el equipo, los cercanos, pero sí llegaron varias personas, seguramente de los otros autores también, porque era una publicación, como les digo, no solo mía, y fue muy importante para la universidad también crear este hito en el proceso de poder hablar desde una posición distinta con respecto a la información de graduados y darle esa comparación a nivel latinoamericano. Maravilloso, maravilloso, Daisy. Sandra, ¿y tú? Bueno, en mi caso fue bastante interesante escribir este libro porque yo empecé este proceso más o menos en el 2024. Empecé a escribir este capítulo del libro y llegó como una hermosa coincidencia de una invitación que me hace la lideresa del Centro de Liderazgo, la profe María Gloria, que hace parte también de todas estas, de todo este programa y este centro que ayuda a fortalecer las habilidades poderosas, como ella la denomina y como se denominan en estos momentos en la universidad, esas habilidades poderosas que nuestros estudiantes o que toda nuestra comunidad académica necesitaría fortalecer a nivel personal y a nivel profesional. Yo participé en el segundo tomo, o sea, ya hay una versión anterior a esta. Y fue bien interesante porque estaban ya en búsqueda de su último autor de este libro. Entonces, pues con mucho entusiasmo lo recibí, con miedo, sí, porque no había escrito anteriormente pues algo así, ¿no? Un capítulo del libro ya uno lo ve como muy importante, sí, muy interesante y con un trabajo bien denso, y aunque en este caso a mí sí me gusta escribir en temas de investigación, me apasiona y me fascina un montón, aún pues sentí miedo también de cómo podría llegar a ser la cuestión, de quizás no tener la experiencia de pronto de hacerlo, pero conté con un equipo maravilloso
de las profesoras que me estuvieron apoyando, no solo la persona que estuvo encargada de hacer como todo el proceso de edición, sino también de los profesores que estuvieron allí inmersos en los otros capítulos. Creo que también fueron pieza esencial para ello. Y presentarlo en la Feria del Libro fue como algo inesperado. Alucinante. Algo inesperado, exacto, algo inesperado, porque pues ya era como les decía, ya era un capítulo que se había escrito ya 2 años antes. Creímos que no iba a salir la versión impresa, pero wow, cuando iba la versión impresa fue tremendo, y tener el honor de presentarlo en la Feria del Libro, de explicarlo, de poder hablar un poco del capítulo, pues fue muy gratificante, fue muy llenador, fue muy hermoso haber vivido este tipo de cosas. Ay, no. Lloro. No, ustedes no se alcanzan a imaginar, porque tuvimos la posibilidad de acompañarlas y ver ese escenario acompañado de las familias, de los compañeros de trabajo, de esos equipos, como lo decía Sandra, que están detrás de esa escritura, porque no es solamente uno que se dedica a recopilar información y a plasmarla en ese verso que uno hace, sino es el diseñador, el que elabora la portada, la imagen, el que nos ayuda con los datos, el que nos ayuda a que eso quede guardado, ¿cierto? Para poderlo imprimir. Los amantes de los libros creemos que el olor del libro nuevo es una delicia, eso enamora. Sí. Pero dentro de los textos que ustedes nos traen, hay un hito que pues aquí Daisy no nos dejará mentir, donde en el 63% de la población de graduados reportó que hubo un incremento de sus ingresos tras graduarse, ¿cierto? Y muchos ahora son los proveedores principales en casa, en cada uno de sus hogares. Y entonces aquí yo les quiero traer una pregunta inicial para las dos, donde asociamos que la educación en el poli es más que un título, ¿verdad? Es cuando estamos empezando a conversar y a convencernos de que es un proyecto de vida para toda la familia. Y entonces aquí ustedes me van a ayudar, porque quiero que nos cuenten de viva voz, ¿sí? ¿Cómo ha sido esa articulación del poli con ustedes, con sus familias y con su vida? Porque sé que para cada uno de ustedes... Yo pensé que él estaba pensando en la respuesta del libro. No, ella ya dijo el porcentaje. Y sí, yo dije ya 78. No, quiero que nos traigan aquí a estos micrófonos a los graduados y nos cuenten ese impacto que ha sido el poli en sus vidas. Porque de ahí es que nace esta invitación. Porque ustedes no se alcanzan a imaginar lo que tienen de impacto estas mujeres aquí, no solamente como graduadas, sino en la organización. Entonces, arranquemos, Daisy, cuéntanos tú. Wow, primero que todo, gracias por esas palabras. Bueno, yo llevo literalmente hace unas semanas, cumplí 13 años trabajando en la universidad, más 4 años siendo estudiante, así que no hagan cuentas de mi edad, pero por ahí va. O sea que llevo casi 15 años diciéndole a mi familia, me voy para la universidad. Y aunque para muchos podría parecer de pronto algo tedioso, para mí el poli es mi casa. Sin lugar a dudas, desde que estudio, siempre por algunas cosas que vivía en la academia, siempre me proyecté que quería trabajar en la universidad. Era como algo como una meta que tenía. No lo conseguí en pregrado, pero lo conseguí cuando recién me graduó. Y fue una oportunidad que se me dio gracias al proceso que hice a nivel del pregrado. Las conexiones, me metí en cuanto tema había en la universidad, creé lo que hoy conocemos como el grupo de danza folclórica, tuve la oportunidad de ser quien lo fundó en su momento, y eso me abrió las puertas para permitirme darme a conocer en la universidad por medio de proyectos. Se me está cayendo los audífonos. Dale, acomódalo, que eso aquí, todo esto es familia. Y ha sido muy interesante porque cuando entré al poli empecé con un rol y ese rol ha crecido, o sea, he tenido ya más de 5 cargos en la universidad y ha sido muy importante ver cómo la universidad crece y cómo crezco con ella también. Y también cómo eso ha extendido a mi familia, los datos son ciertos. Sí. Claramente la calidad de vida ha mejorado en muchos aspectos y no solo, digamos, me parece muy interesante que yo jamás me veía como docente, por ejemplo. Yo siempre cuando fui a elegir mi carrera
Tenía muy claro que era ingeniería porque amaba las matemáticas y por el tema de procesos y todo esto. Pero la docencia era algo que yo veía como no, pedagoga jamás. Y hoy en día, al ser docente, me doy cuenta que, y hoy que soy mamá, me doy cuenta que el Señor tenía un propósito diferente conmigo, y al ser docente me encanta poder ver cómo desde mi experiencia personal, profesional, puedo llevarle información a los estudiantes y a la vez para mi hijo puedo tener mayor criterio. Por ejemplo, son cosas que parecen absurdas pero son reales, elegir su jardín, elegir qué metodología de aprendizaje quiero darle. Entonces empiezo a comprender que el amor por la academia no nació de manera natural, lo mío nació fue porque trabajo acá, porque veo el compromiso de profes como San, como mis otros colegas en ingeniería, que realmente ven la academia desde un punto de vista real y basado en la información y qué es lo que está pasando académicamente en otros lugares, y me encanta ver que la universidad sea un centro de aprendizaje. Y siempre se lo digo a mis estudiantes y lo he dicho desde que era estudiante, para mí el Poli siempre ha sido un lugar de puertas abiertas. Yo podía entrar a hablar con mi decano en su momento y después con el siguiente decano, que hoy es Rafa y sigue siendo Rafa, mi decano literalmente, y siempre ha sido un lugar de puertas abiertas. Yo nunca he sentido como temas de jerarquía, como yo soy el que más mando, algo así, sino que el Poli siempre ha sido mi casa. Yo creo que ese es el resumen más grande, es mi hogar, y todo aquel que me conoce y es amigo, familiar, saben lo que amo la universidad, porque hablo de eso todo el tiempo, de lo bueno que ha sido y lo bueno que ha sido ser egresado y poner a prueba esos conocimientos acá. Eso es, yo pienso que un resultado muy importante, ¿no? Ver que eso es una realidad, tú lo decías, las cifras son reales, no son inventadas, no las sumamos y las estamos mostrando, sino son reales porque vienen de la experiencia propia. Y Sandra, tú también tienes una fuerza con el Poli contigo, cuéntanos. Sí, bueno, hace 8 años estoy vinculada al Poli. También llegó como respuesta a una oración en un momento muy crítico de mi vida, donde ya estaba buscando un cambio, y llegó literal de la nada. Entonces, ahí sí, como dicen, lo que es para uno es para uno. Se fueron dando las cosas. Pasé los diferentes procesos de selección con personas muy, muy tesas, con personas que tenían las mismas capacidades, incluso superiores a las mías, pero creo que las personas con las que en su momento pasé el proceso de entrevista conecté con lo humano, conecté con las ganas de crecer, con las ganas de aprender, con las ganas de vivir y de dejar justamente huella, y por eso me identifico tanto con el eslogan de el Poli, de transformar vidas, porque literal pienso y siento que esa es mi misión en la vida. Entonces quería algo en donde pudiera llegar a ejercer y pudiera llegar a tener esa oportunidad de justamente transformar vidas y estar en ese servicio. Me contratan con la condición de que ya tenía que empezar a estudiar la maestría, porque para mí el Poli me formó como profesora. Okay. Fue mi primera experiencia como profesora y fue el condicional justamente para tener esta experiencia, y maravillada de todo este proceso porque desde el momento número 1 me abrieron las puertas para empezar a estudiar la maestría aquí mismo. Empezar la maestría aquí mismo. Tuve el acompañamiento de profes de la Escuela de Administración que me estuvieron dando toda la tutoría para empezar a buscar esas herramientas de aprendizaje, para empezar a impartir clase de manera presencial, inicialmente de manera presencial, después de manera virtual. Empecé con materias básicas, pero ya después me fueron soltando otras materias y yo dije, wow, tal cual como lo dice Dey, en mi plan de vida no estaba ser profesora, no estaba ser docente, pero esto llegó como un hermoso regalo de Dios que uno dice, wow. El Poli me ha abierto muchas, pero muchas puertas, no solo de tener mi maestría, porque pues eso fue también un logro significativo y detrás de eso vino un ascenso, detrás de eso vino también un reconocimiento, vino también la posibilidad de ya tener más cancha a nivel docente. También me abrió la posibilidad a nivel personal de independizarme, de ya empezar a conseguir mis cositas, de irme a vivir sola. Pero el novio no será el Poli.
No, no, no. Ah, bueno. No, señora. Hay que buscar en otros lugares, no mentira. Pero no, sí ha sido bien enriquecedora todas las oportunidades que me ha dado Poli, porque justamente también las personas que me han acompañado en este proceso han sido muy esenciales, ha sido muy parte, una pieza muy importante en este proceso formativo, que no solo pues estuvo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces ya 8 años después y tener la posibilidad de estar acá, de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, porque también estoy agradecida por todas las oportunidades que se dieron a propuestas, a ver las cosas de otra manera, a dejar una huella en la facultad en la que estoy, que es la Facultad de Negocios, a poder consolidar un modelo de prácticas allí en esta facultad interesante que ayudara y que los mismos directores de escuela lo adoptaron de puertas abiertas, totalmente de acuerdo con Dey. Todas las personas que trabajan aquí respiran esa cultura Poli, somos cultura Poli, que somos de puertas abiertas, somos personas que estamos justo en eso, apoyando esas nuevas ideas, apoyando esos nuevos proyectos, y aquí no está algún tema de burocracia o algún tema de competencia, cero, aquí es totalmente diferente esta cultura. Ay, qué maravilla. Eso me trae a preguntarles ahora, porque pues para nuestros oyentes es importante también saber que no solamente son graduadas, no solamente están vinculadas, sino en dónde están vinculadas, ¿cierto? Y entonces yo quisiera que ustedes, desde ese orgullo que se les siente, que respiran, ¿cierto? Por los poros, ¿cuál va a ser ese impacto como egresadas, ¿cierto? Como funcionarias de la organización desde la coordinación de prácticas? Porque ustedes están acompañando la coordinación de prácticas de las escuelas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a impactar ese espacio? Vamos a empezar a traer sus libros a este escenario, pero arranquemos cómo lo van a hacer, cómo desde esa formación, esa huella Poli, esa cultura organizacional va a lograr que impactemos esas coordinaciones. Entonces, no sé cuál de las dos quiera. Aquí se hacen ojos. Tú no. Bueno, si quieres empiezo yo. En este caso, digamos que todo el proceso que nosotros hacemos en prácticas justamente es garantizar el seguimiento y el acompañamiento a nuestros estudiantes para iniciar toda su etapa formativa, ¿no? La etapa formativa, que es uno de los eslabones más importantes del estudiante durante su formación académica. La práctica pues es la posibilidad que les da a ellos de poder quizás ser la primera inserción al mundo laboral, desarrollando funciones acordes a su programa académico. Tener ese primer acercamiento con el mundo laboral también es bastante importante, y de pronto aquellos que ya lo tienen, pues poder experimentar otras competencias o fortalecer o adquirir nuevas competencias a través de la práctica, pues creo que eso ha sido el proceso más enriquecedor de lo que nosotros hacemos en nuestro hacer. En este caso, parte del mapeo de datos o de información que nosotros recopilamos tanto de los estudiantes como de los jefes empleadores justamente es también poder identificar cuáles son aquellas habilidades blandas que nuestros estudiantes pueden llegar a adquirir o necesitan adquirir durante su formación académica, y que cuando ya lleguen a este entorno laboral pues ya cuenten con unas bases sólidas para poder enfrentar esos retos, esas situaciones, esos desafíos que se pueden presentar en una organización. Entonces todo esto nos llevó también a comprometernos con los estudiantes para generar espacios de fortalecimiento de estas competencias blandas o estas habilidades blandas. Me acuerdo que en su momento, cuando iniciamos con el programa de prácticas que se llamaba PROPE, hacíamos una especie de prepráctica. Ese prepráctica era justamente con ese mapeo de necesidades, poder crear unos mini cursos o como unas mini sesiones con nuestros estudiantes antes de iniciar la práctica, justamente dándoles todas esas herramientas en cuanto a estas competencias transversales. Inicialmente, pues digamos que comenzamos con sesiones presenciales, después las pasamos a virtuales, después hicimos una alianza con la Facultad de Negocios, donde una profe que estaba trabajando muy de lleno este tema de las habilidades blandas, creamos un programa que se llamaba habilidades habilidades para el fortalecimiento de las competencias blandas.
Fue muy interesante porque el primer ejercicio que hicimos lo hicimos con estudiantes de prácticas, hicimos una primera versión con los estudiantes de prácticas, hicimos todo un mapeo de posibles contenidos que podríamos llegar a impartirle a los estudiantes, desde presentar una hoja de vida, hacer un proceso de entrevista, una simulación de assessment, de cómo se debe trabajar, de cómo se debe fortalecer las competencias de trabajo en equipo, de liderazgo, de adaptación, de, bueno, todas esas habilidades que comprenden justamente estas competencias blandas, y empezamos a hacer el contenido de esos talleres. Se llaman talleres para la empleabilidad. Talleres de habilidades para la empleabilidad, yo me acordé del nombre, talleres de habilidades para la empleabilidad. Hicimos la primera versión, entró la pandemia, ya entonces hicimos como segundas o terceras versiones, creo que llegamos hasta la tercera versión, nosotros apoyando a la profe que estaba justamente también trabajando en estas habilidades blandas. Nosotros llegamos a apoyar entonces este ejercicio, siendo co-creadores también de este programa y de estos talleres, en donde pues toda la información que nosotros recopilamos pues fue insumo bien importante para el centro, para entonces mantener estos talleres. Entonces, a partir de ello, pues vimos una necesidad de que pues esta información tenía que hacer eco, ¿no? Tenía que empezar a tener como otra mirada, y tenía que, digamos, que impartir significativamente a nuestros estudiantes, o impactar significativamente a nuestros estudiantes, para que no llegaran con unas bases básicas a su lugar de trabajo, sino que les permitiéramos, a través de estos talleres o a través de las masterclass que hacen en el centro de liderazgo, porque ya se consolida el centro de liderazgo, y a partir de ahí ya entonces se empieza a centrar todo el tema de habilidades poderosas en este centro, y todo lo que hoy hace la universidad en el fortalecimiento de esas habilidades blandas pues son canalizadas y centralizadas con el centro de liderazgo. Nosotros entonces somos una parte que apoya también el centro de liderazgo para darles esas herramientas a nuestros estudiantes, y que nosotros ya nos encarguemos justamente de validar cómo entran nuestros estudiantes y al final cómo sale. Exacto. Entonces, pues a partir de eso, pues también sale la necesidad de que podamos mapear cuáles son esas habilidades que podríamos llegar a escribir justamente en este tipo de libros, y ver entonces qué es lo que está demandando el mercado laboral, ¿sí? Entonces ya necesito, por ejemplo, estudiantes que hagan el uso y manejo de la información. En su momento tuvimos fuerte el tema del Excel. No saben Excel. Entonces dentro de los talleres de habilidades para la empleabilidad debe ir el Excel. Entonces el Excel, entonces bueno, no sabíamos cómo presentar el proceso de entrevista, porque teníamos muchos chicos que se quedaban en el proceso de entrevista, pero como las empresas, la mayoría no nos daban la información o la retroalimentación para saber en qué estaba fallando nuestro estudiante, pues nos pusimos la 10 y dijimos, no, esto tiene que ir dentro de los talleres para darle el insumo. El estudiante así no nos den retroalimentación, pero él se fue como con esas estrategias y con esas herramientas. Entonces, a partir de ahí, pues digamos que nace como esta articulación que hacemos, como digamos que nosotros nos identificamos como área, y ahora próximamente como centro de prácticas, que porque también ya vamos creciendo, así como nosotros crecemos, también el área a la cual hacemos parte también está creciendo. Ayudan a esa construcción de crecimiento. Exacto. Entonces, pues también es dándole como una mirada totalmente diferente a lo que hacemos, y no quedándonos solo en lo operativo, sino tenemos todo esto, tenemos varios actores interviniendo en este proceso. ¿Qué vamos a hacer con eso que estamos mapeando? Yo quería como complementar, porque San, nos preguntabas desde el punto del impacto, y digamos que San habla de lo que queda. Claramente somos compañeras de trabajo, ¿no? Para los que no nos somos coequiperas, somos 3 coordinadoras en la universidad. Yo quería complementar con hacia adentro. Hacia afuera es lo que hemos podido llevar, pero hacia adentro hay una co-creación muy interesante, y es que nosotras las coordinadoras, porque casualmente somos 3 y somos mujeres al poder, ¿no? Somos de carreras distintas. Sí. Hay una psicóloga que es Lula, que haría falta acá, San, administradora de empresas, y yo soy ingeniera. Y bueno, tenemos nuestras maestrías que de pronto se pueden relacionar un poco más.
Pero esa co-creación nos ha permitido generar eso, un impacto afuera, porque tenemos como los puntos de vista desde posiciones totalmente distintos. Adicional a eso, nuestro jefe es abogado, entonces tenemos también la parte jurídica y legal, y contamos con un equipo de otras mujeres. No sé por qué, pero no es que mujeres. No entren los hombres, no, que quede clarísimo. Que también manejan el tema de los datos, y es muy interesante cómo nosotros desde adentro, de pronto el estudiante no lo percibe, pero sí siento que si habláramos de impacto, de transformar algo, nosotras sí lo hemos hecho internamente en el área, porque como dice San, cuando empezamos era el propio, cuando llegamos al área, algo tan básico como que las encuestas se hacían y se dejaban dentro de un Access. Hoy en día hoy tenemos un tablero de Power BI que está publicado en la universidad para analizar la información. Y creo que cada semestre, cada año nos reinventamos para que la calidad del estudiante en su proceso de práctica sea mejor, claramente. Por eso digo que de pronto él no lo percibe porque él solo lo vive un momento. De pronto los de psicología y licenciaturas que lo tienen más de 2, pero los que le viven un momento, pues para ellos fue así y no fue perfectible porque fue así, ya quedó así. Pero para nosotros internamente sí, porque nuestros estudiantes, gracias a Dios, somos una universidad con muchos estudiantes, somos la segunda universidad más grande en educación virtual, y eso lo ven nuestros números también. Nosotros hemos crecido casi en más del 180% de los que empezamos. 61.000 estudiantes en la actualidad, ¿no? Y eso también se refleja en el número de practicantes. Claro. Y nosotros hemos tenido que generar impacto de nuestra área hacia nosotros mismos, porque tenemos que mitigar la operación y pensar en la estrategia. Entonces nos hemos llevado a que con base en nuestros conocimientos, tanto del área como de nuestras experticias propias, construir mecanismos que nos ayuden a mejorar los procesos internos, y lo hemos hecho como equipo, y siento que una gran bondad de eso es que somos diferentes, somos Exacto, bien. Que sí, somos distintas, somos diferentes. Sí, carreras. Todo se asocia. Sí. O sea, definitivamente hoy es muy importante el trabajo multidisciplinar. Total. Si no tenemos presente que desde la mirada del otro puedo hacer mejoras, desde la mirada del otro puedo catapultar mis ideas, pues voy a ver muy pequeño lo que haga, mi negocio, mi organización, mi actividad, mi tarea, mi tesis, ¿sí? Aquí también es una invitación a los estudiantes y a nuestros graduados a que el trabajo colaborativo es importante, ¿sí? No nos podemos quedar en ese individualismo, en que como es virtual solo trabajo con la pantalla y punto, o con la IA como ahora lo están haciendo, sino debo empezar a construir con el otro, y siempre el otro debe ser diferente. Así es. ¿Sí? Y pues aquí tenemos la particularidad que por escuela pues nos permite que tengamos una disciplina distinta, pero esa disciplina lo que hace es que abona, suma, y eso es lo más interesante. Me parece algo muy interesante que ahorita lo pensaba, y sé que si se lo digo aquí a San me va a decir que lo hagamos, pero me parece muy, muy interesante que por este lado, este libro, que es graduados, que no es nuestra población, que es prácticas, se habla de habilidades, que es el libro de San. Y es algo muy interesante porque supongo que desde el libro de San se habla de habilidades generales, ¿sí? Pero qué interesante es escribir, por ejemplo, de las habilidades de las prácticas. O sea, solamente, este que está acá dice las habilidades de los graduados y de Latinoamérica, de graduados. Y el de allá dice las habilidades poderosas que se requieren para el mercado, pero qué interesante sería esa mirada de unir los dos y decir cuáles son las habilidades de los de práctica. Digo que ella dirá que sí, porque como ya dijo, claramente le gusta investigar. Claro, y además lo que se potencia en el actuar, ¿cierto? Total. Porque pues algunos lo ven desde cuando ya están en la posición y lo tienen que hacer, les guste o no, porque la labor se lo pide, el trabajo se lo pide, etcétera, y otro porque es lo que está aprendiendo, eso es lo que tiene que aprender. Pero diferente es cuando yo empiezo a probar eso, ¿sí? Entonces cuando lo pongo en la práctica y tengo la posibilidad de equivocarme, porque también esos escenarios son en donde el estudiante aprende a través de la aplicabilidad. Bueno, entonces allí me trae una pregunta muy interesante, y es, tenemos dos textos, como lo sabemos. Uno es el de los referentes metodológicos, que es el que maneja Daisy, y el de las habilidades que maneja Sandra, ¿cierto? Entonces, frente a ello,
vamos a dilucidar una pregunta que espero me ayuden ustedes, y es: ¿cómo pueden los estudiantes del área de práctica, o cómo pueden los graduados, ¿cierto?, a través de la data que nos trae estos dos libros, validar esa información y potenciar su perfil profesional para un mercado laboral futuro? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ellos? Invítalo a leer el libro tuyo, Daisy, porque ahí vas a encontrar esto que te va a ayudar para tu perfil. O, Sandra, te invito a que mires esto en el de habilidades porque esto te va a ayudar. ¿Qué de ese libro? Bueno, pues claramente el que yo escribí es para darles un poco de contexto. Este libro se llama Construcción de referentes metodológicos para la evaluación del impacto del perfil de egresado en programas de América Latina. Es un poco largo, no se puede siquiera siglar. Este es un estudio que hicimos varias universidades de Latinoamérica, donde se hicieron encuestas a los egresados con respecto a diferentes hitos principales, temas principales, entre ellos habilidades. También se caracterizaron temas de la familia, de ingresos, ¿sí? Como se parece mucho a la encuesta de mesero de M5 que a veces envían, que por cierto, pues si no la han contestado, contéstenla. Les dan premios en el área de graduados, pero es para precisamente caracterizar. Y algo que me llamó a mí la atención y que también lo dejé plasmado en el estudio es que entre las variables las determinaba una universidad, que era la Universidad de Bolivia, creo, o un punto central era teníamos una investigadora para todas las universidades, que se unía con Penser, OI y las universidades. Y esta investigadora determinaron cuáles eran las variables. A mí me pareció muy interesante que, por ejemplo, era obvio que la variable era presencial. Y nunca se habló de que hubiera otra modalidad. Eso tuvimos que incluirlo nosotros para que lo tuvieran como referencia. Porque nosotros, volvemos al punto, somos una universidad virtual también. A veces me parece, en lo que uno a veces le escucha a los estudiantes, porque yo dicto en virtual, que pueden sentir que tienen desventajas al ser un estudiante virtual, que de pronto algunas cosas se han perdido por la no presencialidad. Pero el estudio evidencia que eso no es así. Las competencias, muchas de ellas, si no todas, no tienen diferencia. Al contrario, el estudiante virtual tiene unas competencias que tienden a ser no extremadamente mejores, pero un poco mejores, y son aquellas competencias que están relacionadas con la autonomía. ¿Por qué? Pues porque trabajan de manera autónoma. O sea, esa es una competencia que, aunque no lo sepan, si la ponen a prueba en un ejercicio de selección de personal, la tienen desarrollada seguramente muy mucho alto que una persona que estudia en presencial. La resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque pues lo mismo. En presencial el estudiante puede ir a un espacio y tocar la puerta y validar. El estudiante en virtual tiene que trabajar otros tipos de mecanismos para la comunicación. Entonces, hay ciertas competencias que el libro nombra de cómo el estudiante virtual no desmejora, potencializa más. Entonces, yo creería que esa sería una muy buena estrategia. Finalmente, nuestros títulos no salen con modalidad, ¿no? No a mí no sale que yo fui ingeniera virtual o presencial. No. Pero en el discurso dentro de una entrevista se podría dar pie para pensar eso, y depende del entrevistador, podría darse la oportunidad. Pero yo, si me lo dices para el tema de cómo potencializo mi hoja de vida, pensaría en esas competencias si soy virtual. Y si soy presencial, también, como les digo, a nivel país, a nivel de Latinoamérica, se hace como ese estudio. Al final lo que va a buscar, esta es como la primera parte, pero lo que se busca es al final poder comparar. Y aquí también van a encontrar esa comparación de cómo estamos los egresados de Latinoamérica. Si quizás su intención es postularse a un cargo internacional, o quizás quiere postularse a temas, digamos, un poco más globales, puede también usar como referencia a lo que dice este libro con respecto a cuáles son esas habilidades que como latinoamericanos tenemos, y podrían usarlas como su uso para el ejercicio de sus hojas de vida personal. Pensando en su primer marco de proyección, ¿no? Saliendo de Colombia.
¿no? Y internamente también podrían pensarlo si quieren mejorar su discurso. Sí, pues es que todo depende de la entrevista. Sí, también. Pero es una muy buena base. Sí. Es no desmeritar tu formación, no Exacto. importa cuál sea, frente a la otra. Sandra. Mira que encuentro una directa relación, o sea, eso que dice allá probablemente con lo que se está haciendo acá. Es bien interesante ver esa alineación, porque justamente lo que en su momento pues buscó el Centro de Liderazgo para hacer estos, o sea, como estas colecciones de libros, fue eso. Verificar cuáles eran esas habilidades o competencias blandas que necesitaban los estudiantes y la comunidad en general, stakeholders, para justamente no solo quedarnos con el fortalecimiento del saber hacer, sino también del saber ser. Que eso creo que es lo más importante, ¿no? Ajá. Porque a veces somos muy expertos y no lo hablo, digamos que de manera particular, Poli, no, sino a nivel general, las instituciones de educación superior y el modelo de educación como tal es muy experto en saber hacer, en darle esas competencias propias del programa académico, esas habilidades duras para el estudiante para que vaya a enfrentar esos retos, esos desafíos que en una organización se presentan, y que bajo ese conocimiento académico pues el estudiante esté en las facultades de poder generar esas acciones de mejora, ¿cierto? Pero a veces descuidamos ese saber ser. Y ese saber ser, por ejemplo, hay un ejercicio que hace el Poli bien interesante de incluir esas habilidades en esas asignaturas que son específicas del programa académico. ¿Para qué? Para decirle al estudiante, bueno, podrá ser muy duro manejando Excel, pero si no tienes la capacidad de poder hacer una presentación y un análisis o una interpretación de esos datos, o manejar una comunicación asertiva, o tener esa habilidad de pensamiento crítico para interpretar esos datos y a partir de ello generar esas estrategias que desde tu saber hacer, pues tendrían, digamos que toda la objetividad para hacerlo. Entonces justamente estas ediciones de estos libros que se están sacando es para eso, para darles unas herramientas a todas aquellas personas que quieren fortalecer o adquirir esas habilidades blandas. Entonces me llama mucho la atención porque casualmente es del capítulo que yo escribí de aprendizaje autónomo, o lo que en estos momentos denomina el Foro Económico Mundial como el aprendizaje continuo. Ajá. Y qué curioso porque, como les dije, esto lo escribí en el 2024 y en el último estudio que hizo el Foro Económico Mundial en el 2025, el aprendizaje autónomo sale como una de las habilidades principales para fortalecer, y tal como lo menciona Dey, hay algunas personas que lo tienen más desarrollado porque en su proceso de aprendizaje fue un poco más autónomo, porque no tenían el acompañamiento, digamos que de manera rigurosa del profesor o la cercanía con el profesor para poder acceder a esa información, sino que de manera autónoma les tocó aprender. Y no solo eso, sino cómo decidir aprender. Y no solo eso, sino también ver cómo el mundo actualmente está cambiando, y en ese cambio cómo desaprendo a hacer algo que ya sabía hacer y ahora tengo que reinventarme para entonces hacer ese ejercicio de desaprender para volver a aprender. Entonces ahora cómo lo debo hacer, y listo, empezar nuevamente con esa curva de aprendizaje. Entonces básicamente este libro trae justamente todas esas herramientas que podría llegar a necesitar cualquier persona en su aspecto tanto personal como profesional, de poder adquirir o fortalecer estas habilidades o estas competencias. ¿Para qué? Para ser mejores personas, para ser mejores profesionales, para aumentar nuestro nivel de competitividad en cualquier área de nuestra vida, y que de esta manera pues podamos tener un insumo allí importante de lo que hoy se está hablando de competencias blandas. Así es. Y eso nos trae a otra pregunta. Y vuelvo, yo fui muy detallada como con la información de los textos, y cuando hablamos de competencias abordamos el pensamiento crítico, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos y todo lo que en tu libro demarca que el 83% aborda ese aspecto en las competencias, ¿cierto? Sin embargo, el estudio también nos señala, y particularmente en el texto de Sandrita que nos lo toca, es la gestión emocional, ¿cierto? Que es un área de oportunidad, dice tu libro, para acá. En este momento. Pues de oportunidad, ¿cierto? Porque está por debajo de lo máximo. Exactamente, sí, por eso se dice que es de oportunidad o de mejora, o esas palabras ahora que le montamos a lo que a veces para otros es malo.
¿cierto? Sí, porque Pero no es es un malo. área de oportunidad. Y como es un área de oportunidad, yo quiero que ustedes me digan, desde el área de prácticas, ¿cómo estamos trabajando para fortalecer el manejo de las emociones que el mercado tanto le está pidiendo al profesional a través de nuestros estudiantes de práctica? Pues ¿Cómo eso lo está. estamos haciendo? Nos falta Lu. Lu, si estás escuchando eso, te extrañamos. Casualmente, nosotros tenemos un podcast que también los invitamos a que lo escuchen, que se llama La Teoría de la Práctica. Y ahí contamos historias de nuestros practicantes en el anonimato y traemos un experto según la historia. Este semestre ha sido bastante particular porque hemos hablado mucho desde la cultura organizacional, hemos tocado temas del bullying, temas del ser. Y a raíz de esto, y también pues Lu en su proceso también psicológica, nosotros hacemos una serie de encuestas para validar cómo ve el jefe la curva de aprendizaje del estudiante, las competencias, que son las que están en esta mesa. Y con base en eso generamos algo que son unas alertas tempranas para determinar en qué estado está el estudiante en su práctica para así entrar a intervenir el ejercicio. En esos procesos encontrábamos si eran temas emocionales o temas que se podían ajustar. Pero empezamos a pensar a raíz de todas estas experiencias que estamos empezando a ver y también lo que la literatura nos empieza a hablar mucho de lo que llega después de la pandemia, porque realmente esto crece después de la pandemia, de los temas de estrés, como otras reacciones que no necesariamente son de las competencias, sino son del ser, de muchas acciones. Y este semestre empezamos a trabajar estamos en piloto, yo creo que el otro semestre ya debe quedar al 100, y empezamos a preguntarle al estudiante, esto lo dijo una psicóloga doctora, ¿cómo se dice? Postulada al doctorado que vino a nuestro podcast, amiga también cercana. Ella decía, es que a veces uno no les pregunta, ¿y cómo te sientes? Y eso nos dejó sonando mucho a nosotras y hizo que construyéramos ahora un instrumento donde preguntamos eso, ¿cómo te sientes? Y queremos en ese proceso, nosotros tenemos casi en este momento más de 2,000 practicantes. Entonces digamos que decir que lo vamos a hacer personalmente pues no es una posibilidad. Pero lo hacemos por medio de instrumentos amigables donde les preguntamos al estudiante ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para poder identificar al tiempo si hay algo que podamos trabajar, si podemos canalizar al estudiante a las áreas correspondientes en la universidad donde se trabaja en este tipo de temas, que puede ser calma o puede ser el área de inclusión, dependiendo de la situación, porque aunque estas áreas tienen ya detectados a los estudiantes que se reportan a sí mismos con algunas condiciones, también nos ha pasado que las prácticas detonan de pronto estas emociones que no sabían ellos que tenían, entonces nos ha servido para canalizarlo hacia allá. Yo creo que en este momento estamos en un proceso de preguntar, ¿cómo estás? Con base en eso hacemos nuestros seguimientos, los llamamos, hacemos todo el acompañamiento. Pero seguramente lo que va a pasar, porque es así como ha pasado todos estos años con las cosas que nos inventamos en práctica, es que seguramente el dato al final nos va a decir, voy a inventar porque no lo sé todavía, nuestros estudiantes todos sufren les falta manejar, o sea, todos tienen un tema de que no saben manejar la presión, un ejemplo. Entonces, si ese es el resultado después de hacer un muestreo claro, o sea, que todos contesten, porque esto es una encuesta también, sí debería ser obligatoria para el estudiante porque nos va a dar mucha información, pero por ahora, como les digo, está en este proceso de empezar a interactuar con ellos. Pero si sus resultados al final nos dan esto, seguramente lo que nosotras queremos llegar es a darles desde habilidades, desde el área del centro de liderazgo o a quien corresponda en la universidad, la herramienta al estudiante. Si los datos me dicen que requiere temas para manejo bajo presión, pues darle eso. Hoy en día nuestros datos están con respecto a las habilidades blandas y por eso existen estos textos como el que tiene Sana, lo que te contaba Sana hace un rato, de que sabíamos que era Excel, que sabíamos que era esto, y la intención siempre va a ser poder escudriñar más
a profundidad, y creo que en este momento lo que estamos haciendo es lo más sabio, y no es darles porque sí, sino darles la oportunidad de que hablen y que sean ellos los que nos comuniquen qué necesitan para después darles las herramientas que necesitan para cumplir esa necesidad. Excelente, que sea una evidencia propia de lo que Sí. está ocurriendo, no porque a la institución se le ocurrió. Exacto, sí. Complementando un poco lo que indica Daisy, siento que desde nuestra área tenemos una grandísima responsabilidad, porque es la primera vez de muchas personas en el escenario de práctica, ¿cierto? En el entorno laboral, perdón. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es, si esto sale mal, ellos van a tener una muy mala experiencia. Correcto. Pero si esto sale bien, el estudiante va a tener la mejor experiencia de sus vidas, exacto, y probablemente sea el principio de que se abran muchas puertas para ya iniciar su camino laboral. Entonces, con base en esa premisa, pues se han creado todas estas herramientas y todas estas metodologías para hacer ese seguimiento por la misma responsabilidad que tenemos. Y también en un futuro, dijo de todo lo que nos inventamos en prácticas, también queremos que esta información trascienda y que no solo actuemos cuando ya tengamos, digamos, que el problema, sino que seamos previsivos en el ejercicio, es decir, que podamos saber con antelación cómo vienen nuestros estudiantes, con qué falencias, con qué dificultades o también con qué fortalezas, para que a tiempo podamos levantar la mano a los diferentes centros o consultorios, como lo mencionaba Dey, y que de esta manera el estudiante tenga tiempo de poder aprender, de poder permear esta información, de poder interactuar con estas herramientas para poder adquirir esas habilidades, y que cuando ya llegue a esa inserción al mundo laboral, pues la experiencia sea favorable, ¿cierto? Exacto. Y que aquellos casos que tenemos quizás de pronto de frustración o de manejo de emociones o de todos estos temas que de pronto pues no permiten que el ejercicio de práctica sea satisfactorio, pues se disminuyan, que sea menos, y al final hacer una medición de cómo entra el estudiante con todas esas herramientas que le dimos y cómo sale. Y cómo sale, pues para también no solo que esta información aplique para el estudiante o todas estas herramientas apliquen para el estudiante, sino también internamente cómo estamos nosotros en ese ejercicio a nivel institucional, que sea un input también para el programa académico de qué es lo que se tiene que fortalecer o cómo se tiene que fortalecer en todos nuestros programas académicos, para que podamos hacer como una articulación 360 de toda esta experiencia que le estamos garantizando a nuestros estudiantes. Exacto. Yo traigo una palabra muy de salud y de vanguardia, y es los ecosistemas. Es saber cómo, sin haberlo planeado, el poli tiene un ecosistema que acompaña escenarios, ¿cierto? Como las prácticas, como la cátedra, como a profesionales que no son licenciados en educación, pero que no le medimos a ser profesores, ¿sí? Y ese ecosistema permite que vayamos transitando ese escenario. Nosotros como profesores nuevos, desde lo que hemos ido aprendiendo para poder impartir las clases, y cómo beneficiamos a nuestros estudiantes a través de esos servicios que tiene el poli, de ese ecosistema, nuevamente lo menciono, que tenemos. Daisy y Sandra, realmente podríamos sentarnos todo un día a conversar desde la educación y desde el gusto. Es un privilegio tenerlas en los micrófonos de Graduados que Construyen País. Su labor en la coordinación académica de prácticas literal es un puente hacia el futuro para describirse como un éxito con nuestros estudiantes, porque o puede ser amable esa experiencia o puede no ser amable, pero yo sé que ustedes le ponen toda la ficha para que sea la mejor. Así ¿sí? es. Y eso nos parece maravilloso. Y entonces, para despedirnos, ¿qué mensaje le envían a los estudiantes que están a punto de iniciar su práctica y a los graduados que, como ustedes, siguen construyendo país? A los que quieren hacer su práctica, que escuchen nuestro podcast. A los que quieren hacer práctica, yo sí creo, sin lugar a dudas, no porque sea la coordinadora de prácticas, que es un espacio increíble para empezar su proceso en la vida laboral, porque ¿quién más en ese ejercicio te lleva de la mano? ¿Sí? Yo casualmente hablaba con un estudiante que estaba pasando por algunas situaciones y estaba pensando en de pronto más bien emplearse en vez de seguir su práctica, porque tenía miedo de sus competencias, y yo le decía, pero es que esta es la etapa en la que
te puedes dar la oportunidad de pronto de fallar. No que te vas a pasar fallando, pero ¿por qué? Porque tienes la posibilidad de tener de la mano a la universidad. Y es decir, que no tienes que ir a cumplir solamente las labores, sino que aquí tienes, si es alguna competencia blanda o dura, tienes profesionales que detrás te podemos apoyar, un profesor que te ayude con eso que te está pidiendo la empresa que te hace falta, alguna competencia si es blanda, pues desde acá nosotros ayudándote en algunos temas que podríamos ayudarte a reforzar. Entonces realmente es la posibilidad de ponerte a prueba en el mundo laboral y tenerlo con alguien, con un equipo completo, porque no solo es la coordinación, sino somos todo un equipo humano detrás trabajando para ayudarte a cumplir ese objetivo. Y para los graduados, yo creo que como graduados desde el proceso de la construcción, nunca dejar de formarse. Aunque a veces uno piensa que la cantidad de títulos, pero a veces no necesariamente tiene que ser solo los posgrados. Hay algunas certificaciones, algunos temas, pero que no lo vean solo como algo que sume a la hoja de vida, sino como algo que les sume a ustedes como personas. Que les sume a la vida. Algo que les sume a la vida. Por ejemplo, hay muchos temas en YouTube, hasta en TikTok, yo aprendí muchas cosas de TikTok, hay muchos temas hoy con el tema de la inteligencia artificial que deben verlo como un aliado y deben todo el tiempo pensar en... Yo soy ingeniera, entonces este concepto es muy de nosotros y es la mejora continua. Todo el tiempo, todo proceso es perfectible, o sea, todo proceso se puede mejorar y nuestra calidad y nuestro tiempo de vida puede ser mejor. Entonces, capacitarse para hacer de que mi tiempo de vida laboral sea mejor, y si esa capacitación, por ejemplo, es aprender a usar bien la inteligencia artificial o empezar a aprender cómo hago bien en Excel, cómo hago bien un Power BI, cómo mejor me comunico, o sea, todo eso. Y lo mejor que les puedo decir es que todo eso se los da la universidad. Excelente. Son egresados y tienen derecho a muchas capacitaciones, son gratuitas, o algunas les dan muchos descuentos. Yo sé que por graduados, yo he tomado de graduados temas, me he certificado en BI, en temas así, y creo que eso es importante porque hoy en día el tiempo creo que vale más que el oro. Y el tener el tiempo para la familia, para nuestros gustos, para nuestras cosas y hacer bien nuestro trabajo es un equilibrio muy importante, y lo podemos hacer si sabemos mejorar nuestros procesos. Excelente. Sandrita. Bueno, de mi parte, a los chicos que van a hacer prácticas, sí quisiera decirles que no se priven de tener esta opción, de experimentar esta opción, porque tal como lo menciona Dey, si bien puede aportar algo positivo a sus vidas, también es la manera en la que tengo de tomar decisiones. Por ejemplo, si soy un estudiante de negocios internacionales que tengo diferentes líneas de acción y en mi práctica me di cuenta que la línea de acción que escogí no me gusta, no es. Sí, no es. Entonces estoy a tiempo de tomar una decisión de cuál es la línea en la que me quiero encarrilar, cuál es la línea en la que quiero empezar a hacer ese proceso de formación laboral. Entonces también es una oportunidad para que ustedes allí de primera mano puedan experimentar todo lo que les traigan las organizaciones, todo lo que conlleva tener una interacción con jefes, tener una interacción con compañeros de trabajo, que las habilidades que de pronto quizás adquirimos en el aula pues no son las mismas que uno adquiere en el entorno laboral, son completamente diferentes, y de hecho el mismo entorno te va llevando justamente a eso, a que experimentes y a que generes como esas nuevas sensaciones, esas nuevas emociones y que te van a ayudar a construir como persona. Y para los graduados, me voy al otro punto que menciona Dey. Sabemos que hay graduados que tienen unos conocimientos increíbles, unas habilidades increíbles, que tienen una experiencia laboral tremenda que podría llegar a ser también un input importante para nosotros, para los posibles sucesores de ellos. Entonces, que también la invitación a los graduados de que sean parte de ese proceso de formación con nuestros estudiantes. Sé que también hay una iniciativa por parte de graduados de que estas personas se vinculen como profesores o como asesores, o como que impartan algún curso o que impartan alguna capacitación en específicos, o abra sus escenarios para las prácticas. Entonces también existe esa posibilidad de que si tú tienes un conocimiento en específico muy chévere, que tienes una habilidad tremenda, que nosotros aquí podamos llegar a
ponerte el escenario y los estudiantes para que podamos entonces seguir construyendo juntos, pues sería fabuloso. Entonces esa sería mi invitación para los graduados, que también tienen las puertas abiertas aquí del Poli, para empezar a compartir ese conocimiento. Bueno, muchas gracias a ambas. Es un orgullo saber que el Poli pues está en unas manos profesionales maravillosas, humanas y más que todo estratégicas. Entonces, gracias a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Recuerden que en cada práctica y en cada nuevo empleo hay un graduado haciendo historia, porque cada historia nos motiva a seguir. Somos diferentes, somos Poli, somos país, porque país nos emociona. Yo soy Pau, hasta la próxima en Poli Radio. Gracias, chao. Chao. Porque la conexión con el Poli no termina al recibir el diploma. Bienvenidos a Graduados que Construyen País, un lugar para revivir historias, compartir experiencias y celebrar la huella de nuestra institución. Graduados que Construyen País, un programa de Poli Radio.